Yo era un capo, mientras que en ese entonces el Chapo era solo un tipo más entre nosotros. No vas a poder alejarte de esto, o es una recompensa de $100,000 por mi cabeza. Voy a tener que ir al Departamento de Justicia. He intentado alejarme de los cárteles, pero no me dejarán ir. ¿Cómo les gustaría ir a trabajar y desarrollar sus carreras? Desafortunadamente, estos agentes estaban en la nómina de un cártel similar, lo que llevó a mi descubrimiento. Me descubrieron fumando en el campus. Y en aquellos años, Matt, te expulsaban de la escuela por un semestre por una infracción tan trivial como fumar cigarrillos. Pero mi madre trabajaba a tiempo completo, mis padres ya se habían divorciado, así que ella criaba a 3 hijos sola. Para evitar que yo vagara por las calles mientras ella trabajaba, tenía un amigo dueño de una corporación minera en Durango, México. Tomaron la decisión de llevarme allí en avión, así que volamos a Mazatlán, estado de Sinaloa, y allí nos recibieron 2 de sus trabajadores de la compañía minera que nos llevaron hasta el estado de Durango desde Sinaloa. Esta parte me mata. México era menos peligroso en ese entonces. Sí, lo era. Fue un tiempo increíble para estar allí en los 60. Estaba comenzando a florecer en algunos de los problemas de criminalidad con los que nos enfrentamos allí hoy en día. Pero básicamente donde yo estaba, en Walterio, y luego 2 clics más hacia el campamento minero, solo había un par de cientos de personas en el pueblo. Solo tenían una línea de energía que atravesaba el pueblo, y todas las viviendas allí eran chozas de adobe. Y era extremadamente primitivo, Matt. Todos se bañaban en un estanque público, un estanque, y las mujeres lavaban la ropa en el arroyo que desembocaba en el estanque. Los fines de semana se reunían y realizaban actividades festivas con grandes concursos de cocina. Los hombres bebían y los niños pequeños nadaban en el estanque. Y fue simplemente un gran recuerdo, un gran momento en mi crianza. Pero el campamento minero no solo producía zinc y plata. El campamento minero era una tapadera para la producción de heroína, y esto estaba controlado por, en aquel entonces, Matt. Aún no tenían cárteles, pero tenían organizaciones criminales en México. Y probablemente conozcas esa historia. Así que esto probablemente fue 4 o 5 años antes de que los cárteles realmente comenzaran a formarse. Pero de todos modos, cuando todos mis amigos todavía estaban en casa montando sus bicicletas Schwinn con manubrios, Apanger y asientos de plátano, yo estaba allí montando un burro y estaba montando en el campo, fuera de la mina, y tomaría los senderos que me llevarían a lo largo de los campos de amapolas. Y en la inocencia de mi juventud, nunca me di cuenta de que eso era producción de opio para fabricar. Solo veía estos enormes campos de flores realmente hermosas. Y luego teníamos a los indios Chihuahua y vivían en las montañas por encima de los campos donde crecían las amapolas y cultivaban hierba para la familia que controlaba esa área, la familia del crimen a la que más tarde me uní. Y fue un momento increíble en la historia, un momento increíble para tener 15 años y las personas que tenían la mente eran criminales organizados y el hombre que me llevó allí estaba profundamente conectado, era un siciliano de el norte de California. Tenía su base allí, pero también fuertes lazos criminales hasta Nueva York. Y él siempre había visto algo diferente en mí respecto a mis hermanos y mi hermana. Los tres, ya sabes, han estado casados por más de 40 años. Todos estamos en nuestros 70 años. Ellos nunca han sido delincuentes. Han vivido vidas realmente buenas y decentes. Y supongo que era mi destino recorrer ese camino. Y, el señor Siri vio eso y entonces cuando bajamos allí me había aconsejado que iba a tener un guardaespaldas que sería mi protector durante todo el tiempo que estuviera en el país y también me aconsejó que no discutiera nada sobre lo que pudiera o no observar, sabes, como escribir cartas a mamá y decir, acabo de ver los campos de amapolas o los indios están fumando marihuana, cosas así, tenía razón. Y, Memo lo hizo cumplir y había estado en el país un par de meses. Sí, debería decir que no, una persona en el pueblo hablaba inglés, Matt, ninguna, y nunca había escuchado español en mi vida. Esto es en los años 60. Estoy arriba de Seattle, muy, muy mínimo, población latinoamericana aquí arriba. Y, así que tuve un choque cultural, dilema durante las primeras probablemente 6 a 8 semanas de estar en el país.
Pero cada... Ves que Memo era tu guardaespaldas, él era mi guardaespaldas y Memo sí hablaba inglés y Memo era un hombre muy serio, un hombre muy peligroso y violento y sabía que su vida dependía de mi seguridad mientras yo estaba en el país. Así que me vigilaba bastante de cerca, Matt. Y recuerdo una vez que estábamos en la cafetería comiendo algo antes de que los trabajadores salieran y yo me fui por el día en mi burro para ir a explorar. Y este tipo entró en la cafetería y se acercó a un hombre que estaba sentado en la mesa justo enfrente de mí, pero a mi lado, y le puso una pistola en la cabeza y le voló los sesos. Considera Matthew Cox que a mis 15 años lo más violento que había presenciado era una pelea a golpes en una fiesta un viernes por la noche, ese tipo de situaciones. Así que Memo agarró mi brazo, me sentó de nuevo porque estaba reaccionando físicamente a lo que acababa de presenciar. Me dijo que me quedara donde estaba, agarró al tipo y lo llevó afuera y habló con él y luego Memo en la puerta me hizo señas para que saliera y me explicó, me dijo que cualquier cosa que vea aquí nunca le cuente a nadie lo que observa y dijo que esta es una cultura diferente, esta es una forma de vida diferente a la que estás acostumbrado, así que necesitas tener esa mentalidad. Vas a ver cosas y vas a tener que dejar esas cosas para siempre aquí abajo. Y hasta que cumplí 65 años de edad, nunca lo discutí, nunca le conté a nadie nada de eso hasta que comencé a escribir mis libros. Y creo que lo mencioné en Un zorro en la guarida del león, que es mi autobiografía, pero también tengo otros 11 episodios que son novelas de acción y aventura que se llaman la serie Código Nombre El Zorro y abarcan mi trabajo, los 17 años que trabajé como contratista para el Departamento de Justicia, pero hablaremos de eso un poco más tarde. Así que estuve en el país un poco más de un año allí, donde mi hermano había sido herido en acción en Vietnam. Estaba en el Hospital Naval de Bremerton, así que recuerdo haber vuelto a casa y haber ido a Bremerton y ver a mi hermano en esa sala, y él estaba recuperándose de las heridas de combate. Le habían disparado en la espalda y había mirado a todos los chicos en la sala. Matt, y estos chicos tenían como 19 años, y algunos de ellos tenían daño permanente por napalm en sus cuerpos. Quiero decir, todos estaban bastante maltratados. Y me enfadé mucho, estaba muy molesto al ver a mi hermano herido y luego mirar a estos otros hombres y decidí hacer algo al respecto. Así que fui al colegio comunitario en la ciudad donde vivíamos y obtuve mi General Educational Development. Y 2 semanas antes de cumplir 17 años, me inscribieron para tomar mis votos a la edad de 17 años y luego ingresar a las Fuerzas Armadas. Me uní al ejército y fui a Fort Knox, Kentucky, para mi entrenamiento básico en noviembre de 1971. Vietnam todavía sigue a pleno rendimiento. Y me enviaron a Tigerland en Fort Polk, Luisiana, para mi entrenamiento individual avanzado, que es entrenamiento individual avanzado. Y Tigerland era un campamento especial, era un campamento donde teníamos boinas verdes que venían de Vietnam, y quiero decir, recién llegados de Vietnam. Estábamos recibiendo un entrenamiento muy especializado. Tengo 17 años, ni siquiera 17 y medio aún. Estoy en Tigerland, realizando el entrenamiento de campo de prisioneros de guerra y supervivencia en la selva. Estoy pasando por entrenamiento de armas especiales y simplemente disciplina básica de combate y relacionándome con entrenamientos de escape y evasión, cosas de esta naturaleza. Así que a los 17 las cosas realmente se implantan y tomas un fuerte enfoque hacia el conocimiento a medida que entra en tu vida. Y justo después de entrenamiento individual avanzado, terminé, tuve una oferta para ir a la escuela de paracaidistas, el entrenamiento aerotransportado en Fort Benning, Georgia. Así que salté a un autobús y fui a Fort Benning e hice mi semana cero, semana de tierra, semana de torre, semana de salto, y obtuve mis alas plateadas en mi pecho y ahora tengo 17 años y medio y estoy luciendo alas plateadas en mi pecho y estoy tan orgulloso y tan entrenado y tan listo. En ese momento estaban separando a algunos de nosotros en Fort Dix, Nueva Jersey, para volar. Algunos iban a Vietnam y algunos de nosotros fuimos enviados a Alemania. Luego terminé transfiriéndome yendo a Alemania en lugar de a la guerra, pero Tuvieron suerte.
Sí, sí, y una parte de mí estaba resentida porque mi hermano había sido herido en acción y eso es por lo que me alisté en primer lugar para ir a luchar. Pero la otra parte de eso fue cuando estaba en Alemania, donde estuve durante 19 meses, Matt. Hicimos un servicio de guardia en la frontera con Checoslovaquia. La institución de misiles, quiero decir, todavía estábamos activamente necesitados y listos. Y tienes que darte cuenta de que había estado en Berlín, había estado en el punto de control Charlie, donde la separación del corredor de Berlín Este y Berlín Oeste era la ruta de paso para ello. Me he parado en el muro y he mirado hacia Berlín Este y recuerdo muy bien, ya sabes, la oscuridad, el aspecto sombrío, todo el asunto. Y me dio un formato y una comprensión de lo que exactamente es la libertad y por lo que necesitábamos luchar en nuestro tiempo de servicio militar. Me lo tomé muy en serio. Aprendí sobre la cultura y el idioma alemán, lo suficiente para desenvolverme, aunque sin fluidez. Y pude ir a Holanda y fui a Ámsterdam para Año Nuevo, 72, 73, y bajé a París, Francia. Mi padre vino por 30 días y para llevarme por los sitios de guerra en los que había estado durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual fue fascinante. Y mi padre fue el día después de que liberaron Dachau. Mi padre era un policía militar que trajo a los fotógrafos y a la prensa para fotografiar lo que acababan de liberar allí. También era un policía militar del ejército de los Estados Unidos dentro de la sala de juicios en los juicios de Nuremberg. Y si alguna vez miras la película de los juicios de Nuremberg y ves a los dos MPs de pie en la parte trasera de la sala junto a la puerta, mi padre es el de la izquierda, lo cual es realmente genial, ¿no es así? Eso es bastante genial. Sí, me encantan las guerras mundiales. Soy un gran aficionado a la Segunda Guerra Mundial. Probablemente he visto todos los documentales sobre la Segunda Guerra Mundial en YouTube al menos una vez. Tú y yo ambos, hermano, tú y yo ambos. Adelante, ves Netflix. Como Netflix, sí, sí, tienen una gran serie llamada, creo que se llama Hitlers. Secuaces. Sí, sí, es realmente, sí, lo es. Sí, sí, no le fue muy bien en Berlín cuando llegaron los rusos, ¿verdad? ¿Sabes? Está todo bien, eso es interesante, sí, eso es lo que es, realmente te muestra lo que sucede cuando te rodeas de aduladores. Absolutamente correcto. Te muestra lo fácil que un país puede caer bajo una regla dictatorial con solo chasquear los dedos y un concepto sacado de contexto. Simple, sí, pero de todos modos, bueno, mi padre, mi hermano también estaba en Alemania. En el mismo momento, él todavía estaba en el cuerpo de marines, se quedó 23 años y trabajó en la embajada de los Estados Unidos en Frankfurt, donde mi padre voló. Estaba en Kreuznach en ese momento con la 8ª División de Infantería y me concedieron un permiso de 30 días porque mi padre estaba allí y sabes que eso fue realmente significativo y nos llevó hasta Linz, Austria, donde él había estado y ahí es donde nació Hitler en Linz y pudimos ver todos estos sitios. Y mi hermano me recordaba recientemente cuando pasamos por el museo de Dachau y mi padre dijo, no, no puedo entrar allí, no puedo volver a ver eso. Así que seguimos adelante y evitamos ese museo, pero estuvimos en Berchtesgaden, en el nido de águila de Hitler, hicimos todo eso y vimos los edificios de Herr Göring y fue fascinante. Y fue realmente fascinante, Matt, porque estábamos con alguien que había estado allí en la guerra. Así que ese tiempo pasó, mi padre volvió. En ese momento me trasladaron a Baumholder, que era una unidad de línea dura, y lo que estaban haciendo era ocultar a los chicos de Vietnam que salían de Nam, que tenían problemas de adicción, nacidos de marrón debido a todo el uso de China blanca y cosas así, y los estaban escondiendo allí. Y se activó una investigación congresional real mientras yo estaba en esa parte del país. Recuerdo la paranoia que algunos de estos chicos tenían en sus mentes. Terminé siendo obligado a usar Browns, y así es como me convertí en un adicto en mis primeros años de vida. Porque si no lo hacías y ellos no confiaban en ti, probablemente te matarían. Porque estos chicos estaban realmente mal después de salir de norma oficial mexicana. Y se suponía que debían ir allí con fines de rehabilitación para prepararlos para regresar a los Estados Unidos y no dejar en mal lugar al ejército por lo que les había sucedido a tantos de ellos. Así que sí tuve una exposición adversa a lo que hizo Vietnam en el momento en que la guerra de Vietnam aún estaba en curso.
y me lesioné en un salto y me evacuaron médicamente a los Estados Unidos. Salí del ejército el 14 de marzo de 1974. Y puedo recordar que volamos a Walter Reed y aterrizamos allí, y estoy viendo estos Hércules C-130 llegando, y están descargando los ataúdes cubiertos con la bandera. Y nunca olvidaré eso mientras viva, el enorme impacto que tuvo en todos nosotros que estábamos desembarcando de vuelos médicos y tener que detenernos, ya sabes, justo allí en medio del aeropuerto mientras desfilaban estos ataúdes por allí. Y realmente es una vista que no olvidas. Pero fui transferido de allí al presidio de San Francisco y lidié con el problema marrón mientras estaba en el presidio. Me arreglaron la pierna y luego fui al Hospital Veterans Affairs de Martínez. Y desde allí me retiré del ejército. Decidí quedarme en California, así que terminé en Sacramento durante varios años, pero luego me mudé al condado de Mendocino y me involucré un poco en la actividad del Triángulo Esmeralda. Y en mi programa, el programa de podcast Crisis Victory, en realidad hago un episodio sobre el Triángulo Esmeralda y la historia de este y cómo muchos de los veteranos de NOM salían de NOM y se dirigían allí. Y Dios mío, todos estaban colocando trampas y viviendo como si todavía estuvieran en la jungla. O en esos años, estás hablando de 1975, 76, 77. Pero al mismo tiempo, en los primeros años que llegué allí a principios de 74, tomé mi ley de beneficios para veteranos MAT y me inscribí en el colegio de la ciudad de Sacramento, y en el otoño del año, durante las vacaciones de Navidad, decidí regresar a México y visitar mi pueblo. Y probablemente ese fue el fracaso que alteró el rumbo de mi vida de manera permanente. Fui allí y las personas que controlaban la mina y, ya sabes, tenían poder sobre el pueblo y toda la familia criminal, que ahora se conoce como un cartel real, y no voy a decir su nombre. Nunca los he delatado y uno de los jefes, su hijo, estaba conmigo durante el tiempo que viví allí cuando tenía 15 y 16 años. Y él dijo, escucha, necesitamos que consigas un coche, vuelve con él, cortaremos algunos compartimentos en él y lo llenaremos de hierba, vamos a ganar mucho dinero. Y esto es solo tú y yo, hermano. Sabes que no va a ser mi familia controlándolo, solo nosotros haciéndolo. Así que dije, está bien, sí, lo que sea, eso suena como algo genial que hacer. Y volví y recogí un Ford LTD, que es lo que me dijeron que consiguiera. Lo conduje hasta allí y lo metieron en un taller y cortaron todos estos geniales compartimentos en mi coche y metieron 80 kilos allí. Y ten en cuenta, Matt, solo estamos pagando $20 por kilo en 1974, 75 y 76 a los indios de Chihuahua allá en el pueblo. Así que volví allí y estoy obteniendo 650 por libra, que es aproximadamente un poco más de 1,200 por kilo, y tengo 80 kilos por los que pagamos menos de 2,000, incluyendo la gasolina del coche para llevarme allí y de vuelta. Y simplemente hice una tonelada de dinero de la noche a la mañana y Así que quiero decir, esto es antes de que fuera un problema tan grande, ¿verdad? Quiero decir, no van a registrar olfateando y deteniendo y luego prácticamente conduces a través, te detienes, muestras tu identificación y sigues adelante. ¿O era así? Excelente pregunta, Matt. Me alegra que la hayas hecho porque la audiencia debe saber que a mediados de los 70 sí tenían perros y sí se tomaron el tiempo para estudiar y observar a alguien. Pero el pueblo me enseñó cómo actuar. Dijeron que tan pronto llegues a la zona de 28 kilómetros. Cuando pase por allí, raspa la pegatina de Teresa porque la zona de 28 kilómetros no es un punto de control. Son 28 km antes de llegar a la bahía. Cuando la frontera, cuando sales del interior de México y ahí es donde muestras tus papeles para el vehículo y cosas similares, luego te indican que pases por ese. Pero a medida que te acercas a la frontera, lo que yo haría es raspar la pegatina de Teresa y conseguiría la pegatina. ¿Qué es eso? Bueno, es una pegatina que muestra que estabas dentro del interior de México. La ponen en tu coche. No sé si todavía lo hacen, pero ciertamente lo hacían en aquel entonces porque solíamos tener que deshacernos de él, hacer que alguien lavara el coche, ya sabes, y recoger un par de pequeños recuerdos en una tienda de regalos allí en Nogales o donde sea que estuviera cruzando en ese momento particular. La primera vez fue Nogales y los tiraba en el asiento trasero del coche. Rociaba desodorante en tu cara para que no sudes accidentalmente.
lo que el cuerpo a veces reacciona y hace respuestas de las que no eres consciente. Esto es lo que aprendí cuando estaba listo para subir al coche cargado. Y hagas lo que hagas, mantén la concentración y mira a ese agente a los ojos y no rompas el contacto visual con él. Y solo mantén la calma y estarás bien. Y después de esa primera vez, hermano, nunca me han atrapado. Probablemente he hecho cerca de 70 cruces en mi vida y nunca tuve un problema, pero todo se trata de la actitud, se trata de seguir esa disciplina. Y hermano, estar en el ejército en mis años más jóvenes es donde se formó la disciplina, me dio esa ventaja que quizás muchas otras personas que comienzan en ese tipo de cosas fracasarían. Sabía cómo recibir órdenes, entendía la cadena de mando, entendía la disciplina y entendía la importancia de ser discreto, la guerra discrecional, por así decirlo. Así que pasé esa primera vez, subí allí. Dios mío, hicimos una tonelada de dinero y algunos de mis amigos con los que estaba en la universidad dijeron, Dios, hombre, podemos participar en esto que tienes en marcha. Y terminé conectando 2 otros autos, Matt, con chicos como yo, y bajamos allí y comenzamos a llevar 3 cargas de autos allá arriba a la vez, ahora en el pueblo de Winners, justo encima de Sacramento, en la Interestatal 5. Conocía a un tipo que era realmente grande en el movimiento de la marihuana mexicana en ese momento. Me lo presentaron por medio de alguien que compraba libras en mi primera carrera. Durante el tiempo restante que lo hice, solo tuve a ese chico como cliente. Él nos pagaría por toda la carga cuando le diéramos el dinero en efectivo por adelantado. Por supuesto, él no pagaba el precio completo al por menor, pero aún así estábamos ganando una enorme cantidad de dinero. Y solo tenía que tratar con una persona, por lo que mi riesgo de arresto se minimizaba extremadamente, y eso continuó durante un par de años, y luego la federación cayó sobre él y lo eliminó. Y tan rápido como estás ganando dinero en el negocio de los narcóticos, puedes perder todo ese dinero igual de rápido, y si no te mantienes en tu juego y mantienes el flujo suplementario de capital llegando, vas a estar nuevamente en bancarrota, que es exactamente lo que nos pasó a los 3. Terminamos nuevamente en bancarrota y estamos de vuelta en la universidad viviendo con casi $400 al mes en algo tipo la ley del government issue. Sin embargo, llega 1979. Acababa de regresar de Mendocino County, Ukiah, California. Para entonces ya había recogido un Cessna 172 Skyhawk, un pequeño avión de 4 plazas. Hice mi certificación reglas de vuelo visual de calificaciones de vuelo visual, no de vuelo por instrumentos. Así que comencé a volar y a acostumbrarme a hacer el vuelo. Y creo que cuando discutimos esto antes te expliqué cómo tomaría algunas paradas de tanque de gasolina solo para llevar la cosa a Arizona. Sí lo hice, pero conseguimos un 185 más tarde que no fue problema, voló mucho mejor, más rango, lo que sea, pero conseguí la última vez que llevé un coche en Nuevo México, esto fue creo que 70-79, ahora tenían golpe. Y esta fue nuestra primera exposición, mata a la industria, y en lugar de abrazos y apretones de manos y paz y amor, y todos tienen esa mentalidad hippie, ¿sabes? Llegamos al pueblo o fuera del pueblo, al garaje donde cargarían los coches, y estoy viendo que todos estos tipos tienen armas automáticas AK-47, algunos idiotas, y están gritando a todos, dando órdenes y haciéndonos sentir como si estuviéramos en una amenaza instantánea o inmediata. Y esto es que no vas a hacer más. No más vas a transportar cocaína a los Estados Unidos, y para entonces ya tenía el avión. Así que les expliqué que tenía un avión y ellos dijeron, bueno, tenemos una ruta, y la ruta era la Reserva India Yaqui, que estaba en Arizona y México ambos, y tenían cañones abiertos donde podía hacer vuelos de cañón a través de ellos indetectables durante esos años. Y entonces saqué el coche de allí y dije, Jesucristo, ¿en qué nos hemos metido? Esto es realmente peligroso. Estas personas son violentas, hostiles y amenazantes. Como un interruptor de luz, la industria cambió de la noche a la mañana. Para mí, pero en lugar de tener unos pocos cientos de miles de dólares, de repente tenemos varios millones de dólares. No es solo una transición instantánea. Y con eso viene la amenaza de robo, por supuesto, una amenaza de arresto mayor. Tienes que ser responsable de millones de dólares desde el primer día para personas que simplemente te cortarán la cabeza, te lanzarán en un baño de ácido, te harán cosas horribles.
Colombia entrenó a los cárteles en el arte de las técnicas de tortura antes de que, si tenías un problema con un cártel, porque ahora tenemos cárteles, puedo recordar completamente a las personas siendo puestas de rodillas y disparadas en cabeza justo frente a mí. Lo he visto varias veces. No hicieron lo que en años posteriores empezamos a observar. Y una vez te conté sobre ver a 3 salvajes comer a un hombre vivo. Eso fue principalmente solo una lección. Estábamos volando a Culiacán para negociar la obtención de más kilos y yo y mi amigo Pat Grady, que descanse en paz, y en lugar de eso nos llevaron a un rancho fuera de La Tuna, ¿no? Que es donde nació Chapo, y miramos allí. Hay este corral, hay este tipo de rodillas en medio del corral y está todo atado y estoy pensando, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Y Pat me está mirando pensando, oh Jesús, ¿en qué diablos nos hemos metido? Y entonces los 2 hombres que nos llevaron hasta el rancho. Nos llevaron al corral y fue entonces cuando soltaron a 3 Rottweilers y se comieron al tipo vivo justo frente a nosotros y todavía puedo verlo como si lo hubiera visto ayer. Y esto fue hace 30 años, pero nos llevaron a la casa del rancho y el jefe, el dueño del rancho. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué? Sí, ¿por qué mataron a ese tipo? Lo mataron porque estaba llamando la atención sobre los cárteles al gastar dinero extravagante, que es exactamente lo que estábamos haciendo, comprando montones de cadenas de oro en ese momento y autos nuevos, autos caros, comprando bienes raíces como locos y sin tener explicación de dónde venía un solo dólar de nuestro dinero, lo que en mi posterior investigación contra mí en la vida, Operación Cartel del Norte, quiero decir Exposición del Norte, perdón, uno de los agentes de aduanas me dijo que esa era la puerta de entrada para meterse conmigo porque no había un historial que mostrara fondos legítimos. Ahora que has trabajado en la industria criminal del dinero, entiendes lo importante que es esconder el dinero y no conozco todo tu... Cuando alguien lleva un estilo de vida extravagante, pero también tiene múltiples propiedades, como casas o edificios de apartamentos, la gente puede comenzar a sospechar que está involucrado en actividades ilegales, como el lavado de dinero, aunque haya una fuente de ingresos aparente. Exactamente, y eso es exactamente por qué nos tenían allí abajo y hicieron eso ese día, porque estábamos gastando dinero a manos llenas. Ahora éramos distribuidores de Glow y estábamos ganando, Jesús, 20 veces la cantidad de dinero que estábamos ganando unos años antes en el negocio de la marihuana. Y simplemente no teníamos control, así que ellos nos enseñaron control. Pero lo que estoy tratando de explicar a la audiencia esta es la veracidad de cómo los cárteles se habían manifestado de una manera tan violenta de hacer las cosas. En los ejemplos siempre moría alguien, ese era el ejemplo. Lo he visto varias veces, pero esa ocasión en particular quise compartirla en tu programa. No hay departamento de recursos humanos que te escriba y advierta que 2 escritos más en tu archivo resultarán en tu despido. Sí, no hacen eso, hermano, pero en ese momento también fue cuando dijeron, bueno, ya no vas a venir aquí a recoger cargas, ya terminaste de volar, ya terminaste, te necesitamos en el país, necesitamos que desarrolles el corredor en el noroeste del Pacífico y estas órdenes bajaron ahora Capilla. El Chapo Guzmán ahora está formando el cartel de drogas de Sinaloa en asociación con otras personas. Pero Rafael Cara Quintero, que era de Sinaloa, era el principal cultivador en México durante ese tiempo. Y Ángel Félix Gallardo, quien se convirtió en el padrino de todos los padrinos, fue el que formó el sindicato que unió a todos los cárteles, los principales cárteles, perdón, en México en unidad, lo cual funcionó por un corto periodo de tiempo. Pero Rafa se había ido creo que fue a Chihuahua, donde cultivó miles de hectáreas de hierba. Halló un método para producir pasto que permanecería sin semillas. En aquellos días lo llamaban sensimia. Y el problema en los primeros años, cuando comprábamos kilos, estarían llenos de semillas y grandes tallos y mucho material de hojas en ellos. Y no había cogollos, por lo que costaban $20 el kilo a principios de los 70. Pero lo que cultivó fue significativamente mejor y en realidad se volvió competitivo para Matthew, para los mercados del norte de California que ya estaban en plena operación, ya sabes, el condado de Humboldt,
el condado de Mendocino, el condado de Trinity, el Triángulo Esmeralda, y entonces había una base de competencia allí, y el cartel dice, oh sí, no hay problema, simplemente enviaremos a algunos mexicanos al norte de California y comenzaremos nuestras propias operaciones. Así es como se volvieron competitivos para esa cepa específica, pero Rafael era un cultivador y le encantaba cultivar esta hierba, y quiero decir que él cultivó conservadoramente en los cientos de toneladas antes de... El agente especial Keegan Camarena se encontró con la operación en medio del desierto y la hizo desmantelar. Ese fue el comienzo y la estabilidad de Rafa. Lo conocía personalmente. Conocía a Ángel Félix Carriado un par de veces. No lo conocía más que como señor, ya sabes. Él era el jefe y le estreché la mano a Chapo, quien en ese momento era solo un tipo más cuando lo conocí por primera vez. Y sí, el golpe llegando a nuestro estilo de vida no solo fue transicional, sino que fue una verdadera revelación para la realidad del peligro que los cárteles estaban comenzando a representar. Esto incluye a los Estados Unidos. Cuando Patty y yo construimos la industria en Seattle, Vancouver, Canadá, hasta llegar a Alaska, las áreas de los oleoductos y cosas así, sí tenía un problema y hubo un par de veces que lo hice, podía hacer una llamada al sur, vendría un equipo, una cuadrilla y simplemente eliminaría el problema. Y fue esto. ¿Cómo tienes eso tú? Tú me enviaste un montón de documentos. Uno de los documentos era una foto de ti y Chopo. Sí, yo con Chopo. ¿Esto fue antes o...? Después de eso, esto es durante ese tiempo cuando conocí a Chopo. Eso es cuando la foto Fue tomada. y el tipo en el medio de la foto que tienes era un asesino para la organización de Jalisco y luego en Sinaloa. Y cuando en esa foto tenía más de 200 ejecuciones bajo su cinturón en la fotografía que tomamos con él. Pero me alegra que hayas mencionado eso por el bien de tu audiencia. Tú y yo documentamos completamente esta entrevista antes de que incluso saliéramos al aire para discutirla. Te envié innumerables documentos confirmando misiones en las que estuve cuando era contratista, muchas fotografías incluso de mi tiempo cuando estaba en el EMC montando con la Nación de los Manditos y todo eso. Era un investigador privado con licencia estatal, eran todo tipo de cosas. De todos modos, lo más importante es que cuando hablamos del tiempo en prisión, mi trabajo allí era como consejero de cuidados paliativos para los demás prisioneros. Fui entrenado, completé mis años de seminario y todo esto surgió como resultado de donde estamos en la historia ahora mismo en Seattle, Washington. Me atraparon por un pequeño cargo de drogas en Sacramento, California. Todavía vivía en Sacramento, pero estaba operando en el norte una vez que la droga entró en nuestra vida. Y me atraparon con unos cientos de gramos allí y terminé recibiendo una condena de 3 años. Fui a la prisión de Folsom y tenía un número D, que es un número antiguo hoy. 86 a 89, cuando estaba en mi número, era D64038 para cualquiera que quiera buscarlo. Y salí de la prisión de Folsom y decidí dejar Sacramento, ir al noroeste del Pacífico y simplemente salir del negocio. No quería volver a la cárcel de nuevo. ¿Aún tienes una cantidad considerable de dinero en este momento? Después de 3 años. Yo tenía algo, pero no tenía una cantidad significativa. Tenía suficiente para establecerme y comenzar mi vida de nuevo. Pero eso no importaba porque meses después de mi liberación, Matt me encontraron allí. Enviaron a un representante al norte y dice, hey, necesitas ir a Las Vegas, aquí está tu dinero, aquí están tus boletos de avión, baja. Así que llevé a mi nueva esposa, me había casado. ¿Quién es esto cuando dices ellos? ¿Te refieres al cartel? Sí, el verdadero cartel de drogas de Sinaloa. Ok. Y así que volé a Las Vegas y me encontré con un viejo compadre mío allí y él dice, mira, hombre, sabes que no vas a poder alejarte de esto, sabemos demasiado, hemos visto demasiado, tienes que entender las reglas, estás en esto ahora, estás en esto hasta que nos maten o vayamos a prisión de por vida. Y sabes, él estaba tan molesto como yo, pero de lo que estaba hablando eran realidades que ambos conocíamos, basado en lo que habíamos sobrevivido hasta este punto y lo que habíamos presenciado allí. Esto era un tiempo extremadamente peligroso. Estamos hablando de 89, 90, cuando empecé a volver y en este punto Vancouver, Canadá, envió representantes y en lugar de mover, ya sabes, 100 kilos al mes,
De repente mi pedido aumentó de 250 a 350 kilos a la vez. Y teníamos algunos chicos allá en Vancouver que eran capaces de juntar 15 millones de dólares en una tarde. Eran grandes. Traté con el elemento ruso allí, traté con un elemento asiático allí y traté con un elemento de motocicleta allí en ese momento. Y el negocio fue instantáneo porque no tuve que presentar ningún dinero por adelantado ni nada. Una vez que me establecí en el noroeste, las cargas me fueron traídas y entregadas en mis casas seguras, las cuales había encontrado y creado para ese propósito. Los tracé en rutas de mapas, mostrándoles diferentes rutas alternativas para usar, porque en la Interestatal 5 tenían observadores que estaban específicamente entrenados para buscar algo sospechoso. Y un coche lleno de latinos ciertamente parecía sospechoso en el estado de Washington en aquel entonces. Entonces les propuse rutas alternas y establecimos casas seguras. En ese instante tenía más de 20 personas a mi cargo. Así que puse a 3 chicos delante de mí y esos fueron los que se encargaron de todo. Así que nunca fui visto por los compradores. No trataba con nadie más que decir que era un nuevo cliente. Nosotros certificamos sus credenciales afirmando conocer a personas que conocían a estas personas y dijimos que estaban listos para continuar. Me sentaría, negociaría un trato y me iría rápidamente. Así que, aparte de cuando llegaba la carga y corría a una casa segura para hacer un rápido recuento, una rápida inspección, esa sería la única vez que estuve expuesto a los kilos reales de cocaína que me llegaban. Y para ese momento tenía estatus de capo, los federales me estaban investigando, sabían de un aumento, pero desconocían, Matt, la cantidad de kilos que movíamos entonces. Recuerdo que se llevaron 38 kilos en el estacionamiento del restaurante Anthony en Seattle. Y esa fue la mayor cantidad de cocaína incautada en Seattle durante esos años en ese momento. El trato era por 80 kilos. Lo rompí a la mitad por un presentimiento. Y iban a recoger la otra mitad. El trato era 1,500,000 por 80. Pero nunca volvieron por la otra mitad. Pero también tenía a un oficial de la división de narcóticos en la nómina, el primer año y medio que había reactivado esa industria allí para ellos a través de un amigo mío, un tipo llamado Mike O'Day. Ahora está muerto, así que puedo decir su nombre y todavía me debe $250,000, pero eso se ha ido. De todos modos, era alguien con quien Mike había crecido y se convirtió en teniente de narcóticos en la policía de Seattle. Y él y yo nunca nos vimos cara a cara, y yo simplemente metía dinero en sobres que Michael Day le daba. A cambio, recibiría hojas impresas que proporcionarían información de vigilancia, lo que estuvieran haciendo a las personas que estaban obteniendo mis kilos, cualquier cosa vinculada a mí, obtendríamos información. Y diría que en el año y medio que lo tuve le pagué al menos $80,000, así que no era barato. Pero lo que se instruyó cuando Michael Day me traía la información directamente de su departamento de policía, tenía que encenderlo frente a Mike y quemar esa página, porque Mike tomaría una foto de mí haciendo eso. Y de esta manera nunca habría nada evidente que pudiera recaer en nuestra fuente de oficial de policía que teníamos. Fue muy brillante, de hecho. Me alegré de nunca haber conocido al tipo, no lo necesitaba. Pero de todos modos, Operación Exposición del Norte, que se formó en 1991, justo después de que se decomisaron 38 kilos. Y la razón por la que lo formaron y actuaron tan rápidamente sobre ello, Matt, fue porque estos quillas particulares tenían un símbolo de balón de fútbol en ellos. Y esa era la firma personal de don Pablo Escobar para los mercados de Estados Unidos. Los cárteles mexicanos tendrían algo como Unidos Estados de América escrito en ellos, o Estrella, que significa estrella, o un número de lote como 206 o 510. Y algunos de ellos tenían el sello de alacrán, que era el escorpión estampado en los kilos. Y esto estaría significando qué cartel sería el que estaba proporcionando el golpe. Cuando apareció un balón de fútbol en el norte, decían que tenían un representante de Escobar operando en el noroeste del Pacífico. Así que se formó la Operación Exposición del Norte como una fuerza de tarea multiagencial federal para derribar la conexión de Pablo Escobar en el noroeste del Pacífico, y yo era el abogado principal, yo era ese hombre.
Y puedo recordar más tarde, una vez que comencé a calentarme y todo, Michael Day me aconsejó. Él dijo, mira, nuestro tipo de policía dijo, se están acercando a ti, hermano. Necesitas hacer algo. Sal de eso si puedes, pero necesitas hacer algo. Están moviéndose, están haciendo movimientos. Así que volé hasta Culiacán y me senté en la mesa con los jefes y dije, miren, chicos, lo he construido para ustedes. Tengo problemas encima. Es hora de que me aleje de esto. Y los mejores deseos. Todos me dieron abrazos y apretones de manos y un montón de bebidas y se acostaron y simplemente pasamos un par de días maravillosos juntos. Para cuando volví a casa, había 350 kilos en una furgoneta blanca y 2 soldados sentados en mi entrada en mi casa y entré. Debido a mi estatus como subalterno, tenía la autoridad para dar la vuelta a la carga y mi mensaje para ellos fue, miren, tenemos calor federal, saquen eso de aquí y estaré en contacto pronto para decirles si podemos volver a estar activos y a qué hora. Eso fue todo. Ellos simplemente, pero lo que estás diciendo es que simplemente te ignoraron volando allí diciendo que me voy. Absolutamente. Simplemente descartaron eso. No, envíale 350. Él seguirá adelante. Eso es lo que hacen. El mensaje es que no camines, no eres tú. Alejándote, no, ese era el mensaje y estas son personas que conocí durante décadas, realmente lo era. Fue el punto de inflexión de mi vida, ¿no? Esa noche tomé la decisión, parece que voy a tener que enfrentarme a ellos porque si no me voy a ser golpeado por alguien que roba mis cargas, voy a ser golpeado por la ley y me voy a ir para siempre porque las cantidades que estaba manejando en las leyes de drogas en ese momento eran realmente malas. Así que sabía que era un preso de por vida si me atrapaban. Esa noche, después de girar la carga, yo llamé a un abogado que conocía, quien me refirió a Murray Gooderson, un abogado muy poderoso de Colt Gooderson y Mayor. Él manejaba casos de crimen organizado, era un abogado defensor, el mejor que podías conseguir, y arregló para que lo viera al día siguiente. Le conté la situación en la que me encontraba y dije, voy a tener que ir a la guerra con estas personas y necesito un bate de béisbol más grande que ellos. Hablamos sobre mi ingreso al Departamento de Justicia. Justo en ese momento entré. Así que no era alguien que fue arrestado y comenzó a delatar a otros para hacer un trato. No fue así en lo absoluto. Era un modo de supervivencia en el que no tenía opción, debía hacerlo. Y sabía que si iba a ser combativo con el cartel de drogas, especialmente ese cartel, necesitaría algo significativo detrás de mí. Y eso fue lo que hice al día siguiente. Caminé. Entonces él llamó allí y organizó que la gente estuviera allí esperándote. ¿Explicó todo esto por teléfono? Matt lo hizo. Desde su oficina llamó al asistente del fiscal general de los Estados Unidos y le dijo que tenía a Al Bradley allí con él. Desea entrar y conversar. Sin mi conocimiento ya estaban preparando órdenes para registrar mis numerosas propiedades inmobiliarias. Era simplemente un rey y toda esa información pública, los registros del condado de Snohomish del 91 al 94. Yo tenía 47 alquileres en ese momento y media docena de licencias comerciales. Poseía todo tipo de empresas. Mi vida era buena. Ya no necesitaba ser un narcotraficante, no quería ser un narcotraficante. Y mi primer hijo acababa de nacer y ella estaba embarazada de nuevo con la hija que vino después. Así que entré a la oficina del fiscal de los Estados Unidos ese día, esperando completamente ser detenido. Pero dije que tenía un trato. Luego me dijeron que me quedara en la sala un minuto mientras hacían algunas llamadas. Y luego reunieron a todas estas agencias del alfabeto, representantes de Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos Administración para el Control de Drogas Aduanas de los Estados Unidos. Servicio de Impuestos Internos, Dios, ahora mismo no puedo recordar algunos. Pero me llevaron a una sala de conferencias con esta mesa de conferencias realmente larga, Matt. Todas las personas de la agencia estaban alineadas a ambos lados. Yo estaba al frente de la mesa con mi abogado presente. Y al final de la mesa estaba el asistente del fiscal de los Estados Unidos, el asistente del fiscal de los Estados Unidos que iba a ser asignado al caso. Así que nos sentamos en la mesa y dije, escucha, obviamente sabes quién soy. Soy el objetivo principal de la operación North Exposure, soy Al Bradley. He tratado de alejarme de los cárteles, pero no me dejarán ir. ¿Cómo les gustaría poder ir a trabajar y desarrollar sus carreras? Y todos sabían que tenía lazos de por vida allí abajo. Sabían que esto era literalmente un regalo que se les caía en el regazo.
así que no me arrestaron. ese día. En cambio, me asignaron a un agente de aduanas de Estados Unidos y a uno de la Administración para el Control de Drogas, y llené una tarjeta verde en lugar de una azul, que es la que te lleva a la custodia. Y dijeron, está bien, vamos a hacerte operativo, vas a trabajar encubierto y vamos a México. Y literalmente se hicieron carreras, y en los 19 meses antes de que terminara ante un juez, el costo de la cocaína se elevó en $2,000 por kilo, como resultado del impacto que tuve en los mercados del noroeste del Pacífico, y esto se originó en un país extranjero que estaba en declive. Operé en México, varios países de Centroamérica, y cuando digo México, me refiero a un lado al otro, de un extremo al otro. Estábamos en todas partes, y derribamos a algunas personas significativas. No solo se hicieron carreras, sino que también se hizo mi propia carrera, y eso es sin que yo lo sepa. El acuerdo que haces con ellos no es eso. Entonces, no estás en posición de decir, trabajaré contigo, deja todo, porque ya están trabajando en armar un caso. Entonces, el acuerdo que haces con ellos es que me declararé culpable de algo y luego trabajaré para reducir eso. Eso es exactamente correcto. Ellos ya tenían soplones e informantes bajo custodia que estaban dando información sobre mí. Tenían su caso. Lo que no tenían era un jugador como yo, que voluntariamente iba a llevarlos al sur de la frontera y erradicar el elemento que estaba amenazando mi propia vida, mi propia existencia y mi propia familia. te están volando allí abajo. ¿Sabes cómo? Hal Bradley. Y te están presentando a personas como cómo te están presentando, porque esto no es a lo que vas directamente después del cartel de Sinaloa. Lo hice. Fui tras las facciones con las que estaba afiliado. Tienes que darte cuenta de que el cartel de Sinaloa tiene miles de personas. Hay muchas células diferentes, y las células con las que estaba operando son las que eliminé. Así que sí utilicé a Hal Bradley para esa inserción. Más tarde me convertí en una identidad diferente y me convertí en un mariscal de los Estados Unidos. Lo configuraron con la nueva identidad para mí, y yo era un comprador canadiense. Y lo que harían es decir que atraparon a un tipo en una organización allí abajo, lo hicieron cooperar. Bueno, usaríamos a ese tipo para insertarme en esa organización, y luego comenzaría el proceso de prepararlos para el enjuiciamiento, derribándolos, a lo que estábamos muy acostumbrados. A hacer. Entonces, organizas un trato de drogas, sabes dónde van a estar, tú traes el efectivo, ellos traen las drogas y luego simplemente los arrestas. Y los derribamos. Es exactamente correcto, y fue altamente efectivo. En 1993, me asignaron a la oficina de Mazatlán, Sinaloa. Estaba bajo un SAC allí que sabía que tenía conexiones y lazos con Sinaloa, específicamente Culiacán. Así que me llevaron en avión a Mazatlán y pude volver a establecer contacto con las personas que conocía en Culiacán. Esto sucedió antes de que alguien supiera que había entrado voluntariamente. Esto es en esos 19 meses originales, desde el momento en que entré hasta que fui condenado. Así que estaba reuniéndome con un general del ejército mexicano allí abajo. Tenía 3,000 kilos en la pista de aterrizaje, o en su lugar, su rancho. Así que me llevaban a la pista de aterrizaje en Culiacán para subir a un helicóptero con él, ir a echar un vistazo. Y luego podría hacer una llamada y decir, sí, estoy visualmente aquí con ellos, se ve bien, vamos a comprarlo, algo así. Pero lo que desconocía en ese instante era que el servicio de atención al cliente de la oficina de Mazatlán había hablado con algunos agentes que conocía en Culiacán, y estos agentes, lamentablemente, trabajaban para el cartel de drogas de Sinaloa. Así fue como me descubrieron. Y ese día me sacaron de la carretera, tenía a 2 mexicanos conmigo, nos sacaron del vehículo, nos pusieron bolsas sobre nuestras cabezas, tratados bruscamente y arrojados en la parte trasera de un camión, y nos llevaron a lo que se llama un sitio negro. Es un lugar de interrogatorio que está fuera del mapa, y lo que necesitaban hacer es que me tenían con el propósito de extraer información. Necesitaban saber exactamente hasta qué punto en la escalera yo tenía conocimiento y conciencia de la participación de las personas.
porque este general estaba recibiendo estas cantidades de toneladas de cocaína directamente del hermano del presidente de México, y aquí es donde entró el factor de preocupación, y como resultado de eso fui torturado. Los dos hombres que fueron capturados conmigo fueron asesinados y fui rescatado. Recuerdo que para entonces estaba, ya sabes, severamente golpeado. Había sido suspendido en el aire con mis brazos detrás de mi espalda y constantemente golpeado. Pusieron una pistola al lado de mi cabeza y repetidamente apretaron el gatillo, y empecé a perder la realidad y la conciencia. Pero esto se remonta a Fort Polk, Luisiana, entrenamiento de Tiger Lang, entrenamiento de campo de prisioneros de guerra, y cuán grabado se volvió ese entrenamiento más tarde en mi vida, porque cuando estaba en cautiverio y siendo torturado en ese momento por información, volví a recordar que nunca te rindas, porque en el momento en que lo haces ya no eres útil para el propósito de mantenerte vivo. Y eso es lo que me ayudó a superar eso, y luego los agentes me encontraron, entraron y asaltaron el lugar. Fui rescatado y recuerdo que me quitaron la bolsa de la cabeza mientras me bajaban al suelo. Un tipo tenía mi foto en un sobre de plástico y me preguntaba repetidamente si yo era Hal Bradley. Ni siquiera podía hablar, estaba en shock. Solo pude asentir con la cabeza. Sí, soy Hal Bradley. Y me extrajeron, me pusieron en un helicóptero, me llevaron a una instalación médica que estaba altamente asegurada, probablemente un sitio de la CIA. No puedo confirmarlo, pero eso es lo que creo. Y me limpiaron y esperaron a que las heridas sanaran, a que los moretones desaparecieran antes de que se me permitiera regresar a los estados. Me advirtieron que si revelaba lo sucedido se convertiría inmediatamente en un problema de seguridad. Nuestro acuerdo terminó, te enfrentarás al juez y aún podrías enfrentar cadena perpetua. Así que lo guardé para mí. Hasta hace 5 o 6 años nunca detallé esto hasta que comencé a escribir mis novelas de acción y aventura. De todos modos, llegaron 19 meses y luego estuve ante el juez, y luego todas estas personas de la agencia se levantaron una por una ante el juez y dijeron, mira, hizo todo y más de lo que jamás imaginamos. Y merecemos que este hombre merezca su vida. Así que el asistente del fiscal de los Estados Unidos logró que mi sentencia se redujera de una vida obligatoria hasta solo 8 años. Así que el juez realmente me permitió 30 días antes de entregarme para ir a la prisión federal. Aquí estoy, un capo, lo cual es simplemente histórico. Y los 30 días pude establecer a mi familia, organizar todo para ellos. Y luego tomé un vuelo a Englewood, Colorado, Denver, y luego tomé un taxi a Englewood y entré a un Federal Correctional Institution allí, que es una instalación de seguridad media y está justo al lado de, Florence, donde tienen el Supermax, donde está Chapo hoy, así que Santaloa en este momento tiene que saber que has estado involucrado en todo esto. Tenían como hay como una orden permanente para intentar encontrarte y matarte, o simplemente lo ignoran. no, ellos no ignoran nada, hermano. Hablaré de eso después. Un sheriff de San Diego fue quien me dijo que había una recompensa de $100,000 por mi cabeza después de mi liberación de la prisión cuando estaba operativo en Tijuana y Rosarito. Pero llegando a la cosa de la prisión, sí, tuve que ser muy, muy cuidadoso. Estaban bien conscientes de que mi vida estaba en extremo peligro, y así que lo que hicieron fue sacarme del estado. Subí a Conair y volé con Conair fuera del área de Portland, Oregon. Volví a Colorado y comencé mi tiempo, pero me puse enfermo. Mi hígado estaba fallando debido a hepatitis C que había tenido durante décadas sin saberlo, y comencé a sentirme cansado. Y de repente me encuentro en una situación en la que nada me sale bien. Me trasladaron en un vuelo médico a Springfield, Missouri, donde se encuentra un centro médico para prisioneros federales. Y, sabes, ellos con anticipación dijeron, sí, este tipo tiene al cartel buscando matarlo, así que tenemos que mantener un ojo especial en él, ese tipo de cosas. Y entré en tratamiento de quimioterapia durante 11 meses. Llegué allí y me curé de eso. Pero durante ese tiempo, estaban haciendo un programa experimental con la formación de 11 compañeros de prisión en el cuidado de hospicio para que pudiéramos llevar a nuestros compañeros de prisión a través del proceso de morir. Y te envié una foto mía en el periódico poniendo las manos sobre un compañero de prisión mientras moría para verificar mi historia, si lo recuerdas.
Y luego te envié una página de mi Biblia enumerando la fecha de cada uno de los difuntos y de qué murieron, causa de la muerte y todo eso. Así podrías corroborar esta información con tu historia aquí. Pero llegó un momento, completé los estudios de seminario, mientras estaba en Springfield, fui formalmente ordenado. Solía jugar a la boxe con un tipo llamado Johnny Gambino. Y Johnny, él solía pasar el rato con todos los chicos italianos, por supuesto, Gambino. Cuando el señor Gotti entró, ya era un consejero certificado de cuidados paliativos con identificación, lo que le permitía moverse por el lugar. Y en realidad pude encontrarme con John Gotti un par de veces, transmitir algunos mensajes a Johnny Gambino. Y poco después de ese tiempo recibí órdenes de ser transferido a Leavenworth. Así que me suben a una furgoneta privada y me llevan a través del estado hasta Leavenworth, Kansas, y lideré el sistema de Leavenworth de inmediato debido a mis experiencias educativas. Ya sabes, ya estaba a nivel de maestría y completando mis estudios mientras estaba en prisión. Y entonces me pusieron en el departamento de educación, estaba entrenando a los reclusos para obtener sus heads, estaba trabajando, enseñando una clase de hospicio real para la certificación con el hospicio de Eleven. Estamos entrando en la prisión y ayudándome a entrenar a los compañeros de prisión en el arte de cuidar a las personas que están muriendo. Incluso tuvimos oradores invitados, Matt, que eran pacientes terminales muy cercanos a la muerte. Fue un programa de 10 semanas por ciclo bastante completo. Y luego el hospicio 11 los certificaría como capacitados en consejería de hospicio. Fue un gran programa que disfruté y me dio mucha publicidad. También salí en los periódicos. Cuando llegó el momento de salir de prisión, la noche antes de dejar Leavenworth, estaba en el patio con un amigo de Ukiah, California, que no había visto en décadas. Él estaba cumpliendo una larga condena. Me dijo que alguien quería despedirse de mí y me llevó al sótano, donde encendieron las luces. Más de 100 compañeros de prisión que entrené en mis clases. Y había guardias que se acercaron a felicitarme porque me iba la mañana siguiente y ya era ministro. Ya estaba formalmente ordenado, así que pedí ropa ministerial, la cual usé para salir de prisión. Incluso el alcaide Booker, el alcaide en ese momento bajó y me felicitó por el trabajo que hicimos. Tuvimos un gran festín, fue increíble. Y al día siguiente me fui, volé a Seattle y se me dio instrucciones para ir a una casa de medio camino aquí. Y entré a la casa de medio camino y ya había hablado con un obispo en el área de Seattle sobre tal vez venir y trabajar en su iglesia, continuando mis estudios ministeriales y mi trabajo. Y él me encontró en la casa de medio camino con su esposa. Y eso fue en el 18 de octubre de 1998 y el 3 de febrero de 1999. Me ordenó formalmente bajo su tutela pentecostal en Seattle. 3 años después me instaló como pastor principal de mi propia iglesia. Ahora, ten en cuenta que dentro de la primera semana después de ser liberado, 2 de los agentes del Departamento de Justicia vinieron y me encontraron allí y me llevaron de nuevo ante un juez, eliminando todas las responsabilidades para que yo pudiera moverme libremente dentro y fuera de Estados Unidos. Te envié un documento que corrobora un viaje a Costa Rica, si lo recuerdas. El documento que te envié fue para activar mis pasaportes y todos los trámites relacionados. Así que ahora estoy volando a Costa Rica para comprar 500 kilos en un burdel. Soy el pastor de mi propia iglesia. Dios mío, mi vida entera ha sido simplemente increíble. Y llegó al punto en que estaba embarcándome en tantas misiones, Matt, que literalmente tuve que ir a mi obispo y solicitar un sabático de mi puesto como pastor principal de mi propia iglesia, porque sentía que el trabajo que estaba haciendo para proteger nuestra nación era mucho más crítico. Luego el obispo consintió, estuvo de acuerdo, mantuvo vivas mis credenciales y todavía las tengo hasta el día de hoy, y esto es 20 años después. Tanto el obispo como su esposa, que era copastora, ambos fallecieron. Y yo, pero todavía estoy activamente involucrado en la organización de la iglesia que la próxima generación ha tomado durante todo esto. Mi primo hermano estaba en los Hells Angels.
pero aquí en el oeste de Washington, este es territorio de bandito, y él me había hablado de involucrarme en lo que es la participación en clubes, conocía a algunos de los bandidos y todo eso, así que conseguí un patrocinador y me uní a un grupo llamado Los Amigos, que es una rama de los banditos de aquí. Todavía somos rojo y oro, todavía la misma familia. Y así que seguí adelante y prospecté y más tarde me incorporé como miembro de pleno derecho. Y durante unos 3 años y medio yo llevaba un parche en mi espalda y me encantaba porque en este momento estaba tratando de difundir, de trabajar internacionalmente. Era un trabajo muy peligroso. Tenía esposa e hijos. Quería seguir en investigaciones porque me encantaba. Recibí una llamada de Olympia, Washington, diciéndome que buscara mi placa y tarjeta de identificación. Ya era investigador privado con licencia legal. Te envié un documento mostrando mi licencia comercial, así que lo tienes. Está bien. Fue increíble. El único tipo con 2 condenas por delitos graves en la historia de Washington ahora tiene una placa en su billetera. Eso asustó a los bandidos. Dijeron que no pueden tener a un tipo con placa, simplemente no va a funcionar. Y así fue, después de 3 años y medio de ser un miembro de pleno derecho, pude irme, pero en buenos términos, lo que significa que no te golpean hasta dejarte hecho mierda y te quitan tu moto. Y nunca más puedes hablar con ninguno de ellos, cosas así. Al contrario, contaba con el respeto de todos. Ninguna agencia federal me pidió que los espiara. El trabajo que estaba haciendo departamentos con la CIA, Administración para el Control de Drogas Aduanas, estaba totalmente desconectado de su mundo y me uní porque quería saber cómo era el estilo de vida, quería la experiencia y no me arrepiento, me encantó hasta el día de hoy. Todavía estoy en contacto con algunos de ellos y tienen permiso para estar en contacto conmigo porque dejé el club en buen estado. ¿Qué trabajo estabas haciendo con la UCIA y las otras agencias? Estábamos trabajando en casos relacionados con narcóticos, armas, casos relacionados con armas. Trabajé en casos de tráfico de personas en Panamá y trabajé en El Salvador. Como sabes, en realidad fui capturado en El Salvador. Sí, estaba trabajando en un caso en Acapulco. Recuerdo volver a la embajada en la Ciudad de México y cuando salí de la embajada me enfrenté a un par de agentes de inteligencia salvadoreños y dijeron, esto es quienes somos, nos gustaría invitarte a una comida y sentarnos, nos gustaría hacer un trato contigo, te ofrecemos $75,000 y gastos pagados por un día de trabajo, nos encantará contar contigo, solo necesitamos que hagas una introducción. Así que naturalmente estaba interesado, fui al café. ¿Cómo sabían quién eres? Qué bueno que preguntaste. Cuando estaba en Leavenworth, un oficial de alto rango de la Mara Salvatrucha se preparaba para ser deportado de vuelta a El Salvador. Él y yo nos hicimos amigos en el patio, y él había escrito mi nombre, información de contacto, todo dentro de una carta, y la había enviado a El Salvador. Naturalmente están marcando todo lo que entra y sale de una prisión, y esa información cayó en manos de las agencias de inteligencia salvadoreñas. No sé cómo descubrieron que yo era un contratista, pero obviamente lo hicieron y esperaron a que saliera de la embajada, y fue entonces cuando se me acercaron. Así que de todos modos, el trato era este. En mis 11 novelas de acción y aventura hablo de mi compañero llamado Manny, y eso es para honrar a la gente salvadoreño, que mi trabajo era presentarlo a mi asociado que conocía en Leavenworth y poder insertarlo en la organización Mara Salvatrucha. Y luego debía retroceder, salir en un vuelo de mensajería diplomática y tomar mis $75,000 y alejarme. No funcionó así. Aterrizamos en San Salvador, terminamos en una casa segura esa noche recibiendo información y preparándonos para el encuentro. Ahí conocí a Manny. Al día siguiente condujimos hacia el norte hasta la frontera con Guatemala, pero aún dentro de El Salvador, nosotros acordamos encontrarnos con mi asociado en un restaurante allí arriba y entramos al restaurante y él no estaba allí. Y el tipo dice, sí, sí, solo ven aquí atrás y te llevaremos a él sin problema, solo nos aseguramos de que nadie te esté siguiendo, ese tipo de cosas. Y así que lo compramos. Pude decir que la gente estaba nervioso y lo que había pasado es que lo reconocieron, sabían quién era y salimos por esa puerta trasera. Ambos quedamos inconscientes al instante. Y cuando volví en mí y recuperé la conciencia, estábamos en un... Es difícil hablar de ello, fue una situación muy mala.
Nos retuvieron en lo que parecía ser un rancho muy empobrecido, según lo recuerdo, y comenzaron a maltratarnos de inmediato. Y la historia que habíamos establecido en caso de una situación como esta era, bueno, no tenía idea de que este tipo era un policía. Eso fue lo que hicimos para mantenerme vivo y sabemos que eso ni siquiera funciona la mayoría de las veces. De todas formas, te van a matar. Eso es MS-13, personas muy, muy violentas. Pero esa es la historia a la que nos adherimos, Imán, y lo que le hicieron pasar. Y quiero decir, tuve reuniones diarias, pasé por un infierno. Quiero decir, casi todos los días pensé que iba a ser ejecutado. Pero lo hicieron. Atrocidades físicas a mi asociado que yo llevé que no me hicieron a mí y me obligaban a mirar. Y era simplemente un momento realmente malo. De todos modos, ¿no? 7 semanas después de la captura, han estado moviendo al personal de campamento en campamento. Solo hay como 6 o 7 de ellos que están con nosotros porque solo somos 2 de los prisioneros que se están moviendo y reubicando y llega el camión de agua, todos reciben su agua. Nos traen vasos de agua, estamos bebiendo el agua y hermano, te digo que no pasaron 2 horas cuando estuve más enfermo de lo que he estado en mi vida. Quiero decir, estaba en el suelo vomitando mis entrañas y estaba en mal estado, pero todos los demás también. Y fue en ese momento que entraron y atacaron y esto sería lo que yo diría la versión salvadoreña de un equipo de fuerzas especiales, su propia gente, y simplemente comenzaron a derribar a estos tipos, simplemente los estaban eliminando. Y recuerdo a este tipo acercándose a mí y a Manny, y tiene un rifle apuntándonos, y está listo para eliminarnos, y luego de repente parte de él explotó, y estoy sentado allí con las manos atadas así, y estoy limpiando partes de su cuerpo, de mi hombro y mi cara, y estoy más enfermo que un perro y Manny está en el suelo vomitando y Dios sabe qué más, no estaba prestando atención, podía oler la carne de este tipo en mi cara y llegaron a nosotros, nos liberaron, nos extrajeron por separado, a Manny lo llevaron en una dirección y a mí en otra, me subieron a un helicóptero donde había una enfermera y recuerdo cuando subí al helicóptero, había una enfermera allí y ella era ella era tan amable y tan paciente y huyó. No puedo ni describir las palabras porque yo no podía hablar, no podía formar palabras. Estaba en un estado tan malo en ese momento de mi cautiverio y rescate pero ella me calmó y solo recuerdo que me derrumbé y lloré incontrolablemente y yo no me importaba todo el dolor en mi cuerpo. Habíamos sido severamente maltratados durante semanas y sí, me llevaron a un psiquiatra, me dieron de alta médicamente de allí, me pusieron en un vuelo a la Ciudad de México, no de regreso a América, y por diplomático. Mensajero. ¿Qué le pasó a Manny? No lo sé, lo llevaron en un helicóptero diferente y eso me ha atormentado todos estos años y esto se remonta a casi 20 años, hace mucho tiempo y no lo sé. Mi médico de trastorno de estrés postraumático en el hospital de veteranos que trabaja con personas como yo que han sido capturadas y encarceladas y torturadas. Esa es la bandera inquietante en mi cabeza porque durante las 7 semanas que estuvimos juntos solo nos teníamos el uno al otro. Todo lo que teníamos, la única esperanza que tenía era este otro tipo en cautiverio conmigo y cuando eso te es arrebatado es indescriptible la magnitud de la pérdida. Y como dije, han pasado casi 20 años y todavía lloro a veces preguntándome por qué lo que le hicieron fueron cosas muy, muy horribles. El abuso fue una abominación y yo, por supuesto, agradezco a Dios que no fui asaltado de la manera en que él fue asaltado, pero nunca es como si no pudiera perdonarme a mí mismo. Me siento culpable de que yo no fui tan maltratado como él. Es difícil de describir, pero he hablado con otros compañeros prisioneros de guerra. En 2003 éramos 7 en el Veterans Affairs de Seattle que fuimos reconocidos como prisioneros capturados en suelo extranjero al servicio de nuestro país. Te mandé una copia de la carta. Sabes, habla sobre cómo fui capturado y torturado y todo eso. Tenemos los parches de superviviente que todos llevamos en nuestros chalecos o sombreros, similar a los supervivientes de Pearl Harbor. ¿Podemos volver o terminar la historia? Te volaron. Estabas a punto de escapar y te interrumpí solo porque pensé, ¿qué le pasó a Manny? ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasó cuando te volaron y tú llegas allí, aterrizas? Yo
Casi termino en una prisión federal de los Estados Unidos. En primer lugar, no estaba autorizado para asumir ningún contrato fuera del Departamento de Justicia. Yo, en verdad estaba consciente de eso, lo sabía, pero 75,000 por un día, quiero decir, ¿qué demonios? Toma el riesgo, es solo... El viejo. Es la vieja parte de mi vida que entró en juego allí, la tentación del dinero, así que de todos modos aterricé, me entregaron a 2 funcionarios del Departamento de Justicia allí en la embajada, y vaya, me regañaron de un extremo al otro y me dejaron saber que, ya sabes, todavía no hemos decidido qué hacer contigo. Yo lo corregí, asegurándoles que nunca volvería a salir, que ahora estoy completamente consciente, aunque estaba consciente, no pensé que fuera tan serio. Tú, Le diste todo con entusiasmo, no lo habría hecho de saber. bueno, 75,000, quiero decir, es mi culpa por caer en la trampa, pero de todos modos todavía veían un valor en mí, así que fue bueno y continué trabajando durante bastantes años. Después de ese incidente, terminé retirándome como contratista después de 17 años. En el año 2018 yo estaba en Ciudad Obregón, que está en el estado de Sonora, México, trabajando en un caso allí que involucraba a un piloto que volaba desde Brownsville hacia los Estados Unidos. Teníamos información, tuve la oportunidad de ir allí fuera de la ley de Brownsville, que es cuando un agente entra a México y está operativo, deben notificar, creo, al embajador de México bajo la ley de Brownsville y hacerles saber que tienen actividad en su país. Es solo un acuerdo que tenemos con México, pero tenía un amigo cuya madre murió y me pidieron que ministrara, que bajara y ministrara el servicio, así que bajé con él y no bajé allí bajo el caso, bajé allí como pastor sirviendo a un amigo de la familia, pero me dijeron que si te tropiezas con algo, ya sabes, mientras estás allí, bueno, eso va a funcionar, así que todos lo teníamos preparado de esa manera, así que no tuve que decir, sí, soy Hal Bradley, soy un operativo encubierto para el Departamento de Justicia y vamos a decirle a todas las autoridades mexicanas y pasar por ese mismo ritual que pasé una vez antes y eso no sucedió como resultado de ir como ministro, así que me encontré con los chicos, los califiqué y luego pude descalificarlos, lo cual me alegra mucho porque es una familia maravillosa y hermosa y la información sobre eso no era información que se volvió relevante para el caso. Entonces, ya sabes, nosotros descontinuamos el caso, pero esa semana cuando estaba allí para verlo en la capilla estaba siendo transferido a los Estados Unidos, Matt. Y durante la transferencia, el cartel de Sinaloa se dividió en 100 pequeñas facciones y nos vemos abajo. Nos fuimos, estábamos bajo el control de una facción del cartel de Sinaloa. Así que había un tiroteo rápido ocurriendo dentro del mismo bloque en el que me estaba quedando en esta casa. Me mantuvieron escondido en casa un par de días por miedo, ya que siendo un gringo de cabello rubio y ojos azules en medio de todo esto, temían que me mataran. Al final me metieron en el maletero de un coche. Me llevaron fuera de la ciudad y pasaron por 2 puntos de control del cartel para sacarme de allí. Me llevaron al aeropuerto internacional de Ciudad Obregón, me acompañaron hasta el avión, me escoltaron personalmente, toda la familia. Y sí, volé a Tijuana. Salí del aeropuerto de allí, crucé la frontera hacia San Isidro y fui recibido por agentes federales al reingresar a los Estados Unidos. Me alojaron en un hotel realmente agradable esa noche, me informaron, y a la mañana siguiente dije, chicos, ya tuve suficiente, estoy hecho. Tengo 65 años y 17 años es suficiente. Así dejé de ser contratista. ¿Qué haces ahora? Bueno, todavía soy un pastor principal afiliado a la Asociación Federada de Iglesias Pentecostales del Evangelio Completo. También soy un capellán de hospicio para los sin hogar y desamparados aquí. Así que cuando el Hospital Providence, ellos saben quién soy y han trabajado conmigo durante casi 2 décadas ahora, cuando uno de las personas sin hogar entra y no tiene visitas familiares o amigos, me llaman y dicen, oye, Pastor Bradley, ¿sabes que tenemos otro? Porque saben que estoy certificado en hospicio y voy y hago servicios al lado de la cama con ellos y estoy con ellos cuando desconectan y pasan y estuve hasta hace 2 años, que tengo casi 20 años haciendo eso, trabajé en las casas trampa. Y entro en estas casas solo para ser de ayuda. Si alguien en el evento, alguien me necesita, o si recibo una llamada telefónica de que alguien está en problemas, veo muchas cosas muy malas en estos entornos particulares. Y llevo conmigo una pequeña bolsa de medicamentos y kits de Narcan.
He sacado a algunas personas de sobredosis que de hecho, por eso me llamaron. He tratado con incontables víctimas en los últimos 19 años y con mayor frecuencia son traídas a mi residencia debido a que las personas tienen órdenes de arresto por delitos graves. No permitirán que nadie los lleve al hospital para ser revisados, los traerán aquí en su lugar y he tenido casos de sobredosis traídos justo aquí en mi casa. Creo que te envié una foto de una chica tirada en el suelo y yo estaba doblando. Sí, eso es lo que hago. Pero hace 2 años estaba sentado en una mesa de cocina en una casa viendo a estos 3 jóvenes compartiendo la misma aguja, inyectándose drogas. Y miré hacia el salón en el sofá. Y ahí estaban estas jóvenes esperando su turno para entrar a una habitación para intercambiar sus cuerpos por una dosis de fentanilo de $20. Y yo solo, eso fue algo así como el final para mí. Solo dije, bueno, he estado mirando exactamente lo mismo durante casi 2 décadas y ya no quiero verlo más. Así que luego comencé a involucrarme en la escritura de los libros y a prepararme para abrir el programa de podcast de Victoria en Crisis que tengo presentando a los supervivientes, pero un segmento más que deberíamos incluir en esto fue cuando el cartel me encontró aquí y me golpearon y me dejaron por muerto. Creo que te envié un segmento sobre eso hoy, en realidad, y yo no iba a dejarte ir sin mencionar eso. Sí, es bastante. El 7 de junio 2020 a medianoche recibí un golpe en la puerta. Estaba profundamente dormido y aturdido. Al mirar por la pantalla de seguridad vi a un conductor de grúa. Normalmente un golpe así significa que alguien brutalmente agredido, golpeado o con sobredosis fue dejado en mi porche. A lo largo de los años he tenido varios casos similares. De todos modos, veo en la pantalla a un tipo con gorra y camisa de la compañía de grúas, con su nombre y el de la empresa impresos en ella. Estoy de acuerdo con él y me pregunta si sé quién es el dueño del Corvette Stingray amarillo que está estacionado allá atrás. Y yo dije, bueno, sí, es mío. Y él dijo, bueno, escucha, soy conductor de una grúa y estaba pasando por el callejón donde está tu coche. Choqué tu coche accidentalmente. ¿Podrías bajar a ver tu coche y llenar el papeleo? Y, sabes, años antes, nunca en 1 millón de años habría pasado por esa puerta de seguridad, pero está bien, sí, vamos a verlo. Lo hice y llegué a la parte trasera de mi Corvette y no veo daños en él. Y él dice, no, mira debajo justo aquí y verás donde golpeé tu coche. Y al instante, hermano, que me agaché sobre mi nuevo, supe que era una orden de matar y sentí el primer golpe de cuchillo. Y luego sentí que él sostenía mi cabeza y la empujaba hacia adelante, porque lo que haces en un caso así cuando estás usando un cuchillo es golpear al tipo en la base del cuello. Al instante convierte el cuerpo en un muñeco de trapo, te inmoviliza y puedes hacer lo necesario. Durante el entrenamiento en Fort Polk, Luisiana, tuvimos entrenamiento con cuchillos y eso volvió a mí subconscientemente. Ahora estoy peleando con este tipo. Soy un hombre de 65 años. Probablemente él esté en sus 30. Él definitivamente estaba entrenado en las artes marciales porque donde estaba golpeando mi cuerpo para inmovilizarme, estaba haciendo exactamente eso, pero mantuvo el cuchillo que tenía. Levantaré mi mano, estaba entre estos dos dedos. Hay una hoja de unos, oh, quizás de ese largo, y mientras me golpeaba, la hoja penetraba, así que llegué a donde me estaba golpeando, en la parte superior de la cabeza, y luego me está arrastrando hacia la cerca, y eso se llama una caja de matar. Una caja de matar es un lugar donde sacas a alguien de la vista de otras personas o cualquier exposición accidental al asesinato real. Y tú los haces y depositas allí. Y, no sé, fue como si una fuerza sobrehumana entrara en mí. Sabía que tenía una última lucha para alejarme de esa situación eventual. Así que me llevó al suelo entre mi camioneta y mi Corvette y me golpeó en la parte superior de la cabeza nuevamente con otro golpe, y escuché un estallido. Para entonces mis ojos están completamente cegados por la sangre que fluye de la parte superior de mi cabeza, pero con ese último golpe comencé a perder la conciencia. Y en ese instante me di cuenta de que en cuestión de segundos iba a morir. Y realmente, sabes, debe ser mi fe, no sé qué es, no sé cómo describirlo, pero me invadió la paz más hermosa y ya no me importaba nada de aquí. No me preocupaba el materialismo ni dejar a la gente, no tenía ninguno de esos pensamientos.
Solo dije, está bien, estoy listo. Y sabía que estaba listo para morir y luego perdí la conciencia. Bueno, me desperté. Fue casi como un rayo o algo que atravesó mi cuerpo. Recuerdo que me sacudió y luego pude escuchar una voz desvaneciéndose en mi oído y era uno de mis inquilinos. Tengo un cinco-plex y él está justo debajo de mí aquí y él estaba sentado allí. Estaban en el teléfono llamando al 911 y me estaban recogiendo y estaban tratando de conseguir que él y su esposa me subieran las escaleras y volvieran a mi área segura porque no sabían. Nadie sabía si iba a volver. Fue un momento horroroso. Me llevaron arriba, me dejaron caer. Para entonces, la policía y los paramédicos habían llegado. Recuerdo que mi hijo gritaba, mi papá se está muriendo, mi papá se está muriendo. Y esa es la única conversación que seguía resonando en mi cabeza. Y no quería morir frente a mi hijo. No quería cargar con eso. Su madre, mi esposa, murió cuando él tenía 12 años y él estaba allí. Y eso es lo que me venía a la mente. Pero el médico vio la parte superior de mi cabeza y, del tamaño de $1 de plata. Una parte de mi cabeza estaba desaparecida, no había cuero cabelludo, solo hueso. Él dijo que tenían que llevarme al hospital de inmediato. Recuerdo que me bajaron por las escaleras y me metieron en la ambulancia. Y luego perdí el conocimiento. La próxima vez que volví en mí, estaba en Providence, en la emergencia, y tenían una enfermera forense. Y le seguía diciendo, esto es una orden de asesinato del cartel. Necesito protección aquí en el hospital. Y nunca lo escribieron en el maldito informe. Deben haber creído que estaba delirando, no lo sé. Pero estuve inconsciente durante un día y medio. Y cuando salí del coma inducido médicamente, miré a mi alrededor y no tenía ninguna protección en absoluto. Matt y yo dijimos Jesucristo. Desesperado por salir, mantuve mi celular en una bolsa plástica cerca de la cama. Llamé a mi amigo Pat, quien aún vivía en ese entonces. Lo mataron 2 años después, aquí en la ciudad en la que vivo. Pero esa es otra historia. De todos modos, llamé a Pat. Llegó allí en minutos con un par de chicos porque soy doctor. Simplemente rechacé todo lo que dijeron y me di de alta por mi cuenta. Me sacaron de allí, me trajeron de vuelta a mi residencia de arriba, que es un sitio seguro, y pasé unos 8 o 9 días en cama. Con una vacinica literalmente no podía moverme. Estaba tan destrozado por el ataque, pero sobreviví. Obviamente, y 5 años después, y estoy en tu programa hablando de esto y le agradezco a Dios por ello. Gracias a todos. Dios los bendiga a todos. Que Dios los guarde a todos y vayan sobrevivientes. Chicos, gracias por ver. Por favor, suscríbanse y activen la campana para recibir notificaciones de videos similares. Además, vamos a dejar todos los enlaces de Hal a su podcast, canal de YouTube, Creo que todos sus libros están disponibles en Amazon. De cualquier forma, pondremos los enlaces en la descripción. Haz clic en ellos, suscríbete, sigue y revisa su contenido. Nuevamente, lo apreciamos mucho. Por favor, considera unirte a mi Patreon por $10 mensuales. Realmente ayuda a Colby y a mí a hacer estos videos. Gracias, nos vemos.